Muy buenas noches para todos. Acaba de empatar Trinidense 0-0 en el estadio Arsenio Rico del barrio obrero en la ciudad de Asunción ante Nacional. Un empate la que se puede decir que Trinidense hizo negocio porque el partido estuvo complicado para el conjunto Santísima Trinidad. Me preguntarán por qué. Y porque sencilla y llanamente Nacional estuvo mejor en el encuentro. Quizás sea porque son locales y conocen más la magnitud del campo, qué sé yo. Pero Nacional se sentó mejor en el encuentro, se sintió más cómodo, tuvo más llegadas al arco, fue más preciso. Y si nos guiamos por porcentaje de posesión de balón, Trinidense tuvo, qué sé yo, 52%, Nacional 48%, pero analizarlo desde las estadísticas nada más como que queda muy vacío en general analizarlo solo por números. Esto es fútbol. Ustedes saben que el fútbol va más allá de números, de remates al arco, de asistencia, qué sé yo. No podemos limitarnos solo a los números. Hay que hablar también de lo que pasa adentro, lo que pasa afuera, como también la previa, la vicisitud de la gente, el público, el horario. Todo incluye, todo engloba el fútbol. Y para empezar, ¿qué podemos decir? A ver, ¿dónde podemos arrancar? Como ya les dije, Trinidense hizo un negocio por las circunstancias del encuentro en donde no supimos asentarnos al campo, no nos encontramos, no ganamos el medio. Creo que se notó un poco la ausencia del capitán Beto de la Cruz, porque si bien de repente muchos así pueden pensar que, qué sé yo, no tiene buenos partidos o lo que sea, se nota cuando está ausente en el equipo, porque es una pieza clave. Y hoy hizo falta él. Si bien Gauto no lo hizo mal tampoco, pero se notó. Y Nacional manejó el encuentro, por más que no fue preciso tampoco, porque no terminó de concretar las oportunidades que tuvo. Ahí voy a un punto clave. Matías Dufour, nuestro arquero, el uruguayo, nuevamente se lució y fue la figura del encuentro para mi gusto porque tuvo 6 atajadas, creo que fueron 6, o bueno, si no fueron 6, fueron 5, pero fueron tapadas clave. Mostró solvencia, mostró seguridad en el arco. Una vez más, porque cuando se lo necesita, el arquero tiene que aparecer y eso fue lo que hizo Mati. Tuvo un gran encuentro una vez más. Y la saga defensiva tampoco sufrió tantos altibajos porque, ¿sabes qué es lo que tenía Nacional? Un pibe como Arrua que te remata de cualquier parte. Esa clase de jugadores son los que me encantan, que chutan sin miedo al éxito de cualquier parte del campo de juego. Porque a la larga, si no te funciona un estilo, si no te está saliendo los papeles, qué sé yo, llegar por los costados, llegar por el medio, llegar con centros, tenés que probar al arco, hermano. No es tan difícil el fútbol. Alguna de esas te va a salir, en alguna el arquero puede, qué sé yo, comerse el gol, puede dar un rebote, puede desviarse el balón, puede venir un gol en contra. Uno tiene que pegarle al arco, probar. No sé de dónde sacan eso de que pegan al arco y qué sé yo, le reprocha al técnico, le reprocha al compañero, pero boludo, si no le pegas al arco y no llegas de otra forma, ¿cómo vas a llegar? Es una buena forma de abrir el marcador o de intentar por lo menos de probar. Para fortuna de Trinidense tuvimos una jornada espectacular de nuestro arquero y tampoco fue efectivo el conjunto académico. Arrua, como ya les dije, yo me agarraba así porque cuando la tenía, tuvo varios remates efectivos, pero como ya les dije, encontraron manos seguras del uruguayo que cuida nuestros 3 postes en el conjunto de Santísima Trinidad. Y más que eso, llegadas de Nacional, tuvimos alguna que otra pelota parada para disputar, no encontramos respuestas. Metimos cambios rápidos nuevamente al inicio del segundo tiempo. Me gusta eso el profe Arrua, que ve que algo no funciona y lo cambia. Eso me encanta porque era algo que yo reprochaba mucho a lo largo de este clausura. En los últimos 2 partidos lo está haciendo. Álvarez entró mal nuevamente, se lo cambia, me parece perfecto. Y todo el que entre mal, fue un ejemplo lo de Álvarez, pero todo el que entre mal, que se lo cambie, no importa cómo se llame, no importa qué número lleve atrás. Si no está bien en el partido, se lo saca y listo, se lo hace sentar al banco, listo. Acá nadie es mejor que nadie, qué sé yo, todos son lo mismo al final de cuentas. Y más cuando
se trata de rendimientos, porque lo que necesita un equipo para salir adelante son rendimientos, no necesitas nombres, ¿entendés? Entienden, mejor dicho. Les hablo así a veces de tú a tú porque ya les agarro confianza a todo el que llegó hasta acá, por ejemplo, un genio, genia, muchas gracias. Y a ver, ¿qué más? Nacional estaba peleando con nosotros ahí el podio, el tercer lugar. Lo que dejó este empate es que Trinidense está ahí, estamos terceros todavía. Trinidense se queda en la tercera posición de manera tranquila hasta el momento, porque 2 de mayo ayer cayó 1-0 ante Temetarios, en un resultado sorprendente. Si me preguntan, ya que 2 de mayo venía en buena racha, lo frenamos nosotros la semana pasada con el 2-1 sobre el final de la mano de Chiquito, y como que no supieron levantarse, ahora perdieron nuevamente 1-0 ante el conjunto de Temetarios, se quedaron ahí, y ahora con nuestro empate, Nacional tampoco pudo pasar nuestra línea. Y hay que ver los lados positivos. Como ya les dije, el contexto del partido ayudó a que podamos decir que sumamos de a uno en vez de decir que perdimos 2 puntos. En mi consideración, sumamos 1 punto, sostenemos la tercera posición, sostenemos el podio, que sería ideal terminar este clausura en tercer lugar nuevamente, alcanzar nuestra mejor participación, que fue en la apertura 2023 también, que salimos en tercer lugar por detrás de Cerro, y creo que fue Libertad de campeón en esa apertura 2023, si no me equivoco. Y eso. También cabe destacar que Nacional metió un equipo no titular al 100%, ya que está pensando este miércoles se enfrenta a General Caballero por la Copa Paraguay. General Caballero hizo lo mismo también en el partido de ayer, están guardando armas porque Nacional se está jugando el cupo a la Copa Libertadores. Que si sale campeón, no creo que si sale segundo, también dependiendo del otro rival, ya asegura un cupo a la Copa Libertadores del año que viene, desde la fase 3. Y eso es importante para el conjunto de la academia, que aspira a llegar lejos de manera internacional y también a, qué sé yo, recibir el premio, que es lo que todo club necesita a fin de cuentas, la ayuda económica. Y a ver qué otra cosa tengo para contarles. Tras el empate a 0 nos queda la próxima fecha jugar ante Cerro Porteño. Todavía no hay día establecido ni horario, tampoco estadio. Según dijeron los directivos, según habló el presidente en la semana, dijo que no se va a llevar el partido al interior. Eso quiere decir prácticamente que podemos jugarlo, qué sé yo, a ver, en Capiatá o Itagua. Veremos qué pasa. Apenas tengamos la info la estaremos compartiendo. Y no mucho más gente que contar. Un partido que encontró mejor parado, como ya le dije, al conjunto de la academia. Trinidense con sus armas supo paliar también. De repente Nacional tenía también el balón, no sabía qué hacer mucho con él. Como ya les dije, muchos disparos de afuera del área. No encontraron respuesta, encontraron una defensa sólida. Un arquero excepcional que hoy se puso los guantes, se portó. Y no mucho más para contar. Estaremos también, de mi parte, estaré reaccionando, o más bien comentando, analizando lo que deje el clásico blanco y negro entre Olimpia y Libertad, y sobre todo el partido del año mañana, Cerro Porteño Guaraní a las 20 horas en la Nueva Olla. Partido para alquilar balcones, esperemos que sea un lindo espectáculo, que no haya expulsado ni tanta intervención del VAR, porque hay mucho lloro de parte de la gente de que ser penal para Cerro, que el VAR contra Cerro, que Guaraní esto, que fulanito lo otro. Esperemos que sea un espectáculo que no se vea manchado por el arbitraje. Ya Tigos por hizo de la suya, nuevamente poniendo un horario de morondanga, 20 horas. La gente que viene del interior nos chupa un huevo. La gente que labura a las 3, las 4 de la mañana el día siguiente nos chupa 3 huevos. Ellos quieren vender solamente su espectáculo, ellos quieren que te suscribas a su aplicación de porquería, que veas la tele de tu casa. Eso ellos quieren. A ellos no les calienta el colorido, el marco, que vaya la gente. Les chupa 3 pepinos eso. Y nada, estaremos ahí comentando, analizando de manera minuciosa, disculpen, lo que deje ese encuentro. Muchas gracias para el que llegó hasta acá. Espero que dejen su me gusta, que compartan y me hagan siempre el aguante. Muy buenas noches para todos y vamos, Triqui, todavía. Aguante, Triqui.